Notamos ahí que Pablo está dando su testimonio. En dos ocasiones Pablo dio su testimonio de conversión, cuando había sido tomado preso y antes de ser llevado a Roma, estaba en Jerusalén, y ahí fue donde pudo dar testimonio ante dos gobernantes, ¿sí? Y este es uno de ellos, ante ante Agripa, y dice así, capítulo 26, versículo 1, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Tremendo, ¿no? Testimonio así. Vamos a orar. Amado Padre, pedimos que tú obres en esta tarde, diciendo verdades tan conocidas, pero que a veces olvidamos acerca de cómo predicar el Evangelio. Y deseamos, Padre, que al ser consejeros, animarnos, confrontarnos unos a otros, podamos ser sabios en cómo confrontar con el Evangelio a aquellos que no te conocen y a aquellos que dan pocas evidencias de serlo en medio nuestro. Así que pedimos tu dirección sobre todo lo que hemos de decir, sea tu gracia obrando a través de esta enseñanza, salvando a aquellos
que no te conocen. Tú puedes hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la razón por la cual leímos esto es porque ahí está claro el evangelio que Pablo predicaba, ¿sí? Está claro eso, y eso es lo que vamos a hacer un acento en esta tarde con la ayuda del Señor. Bueno, la base de la consejería es la Escritura, el objetivo es cambiar la mente, la manera de hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas ante la persona que vamos a aconsejar, la herramienta esencial es antropología bíblica y el método es la confrontación. Bueno, cuando la persona responde a la confrontación, entonces lo que comienza es un proceso de restauración. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Y la restauración lo que busca, sí, es primeramente que el aconsejado restaure su relación con Dios. Ahí comienza todo proceso de cambio, ¿sí? Cuando la persona comienza una relación con Dios nueva o, si es un creyente que se ha alejado, restaura su relación con Dios, ahí comienza todo proceso de cambio visto desde la Escritura, ¿sí? Bueno, las personas, queridos hermanos, que se nos acercarán a buscar consejo, mayormente nuestros hermanos en la fe, nuestros conocidos, amigos en la fe, se nos acercarán buscando la solución a un problema, incluso aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Alivio a un dolor a veces, o solo para ser escuchados. La gente va a venir así, nosotros nos hemos acercado incluso a Cristo así, en no pocos casos es así. Venimos para que se nos solucione un problema, o porque no podemos enfrentar algo, venimos a buscar ayuda. Si raramente una persona venga directamente a decirnos quiero arreglar mi relación con Dios, o un creyente venga, yo sé que generalmente vienen por un problema y bueno, no están pensando en su relación con Dios. Incluso algunos se confunden sin saber qué clase de relación con Dios deben tener, ¿sí? Algunos ven a Dios solo como un servidor que tiene la obligación de solucionar los problemas, por eso viene a que Dios le solucione problemas. Porque si tengo un problema, Dios me lo va a tener que solucionar y piensa que la relación con Dios se trata de eso, de poder tener una fe tan grande que Él me responda para solucionar mis problemas, ¿no? O sea, no lo ven a Dios como el soberano del universo a quien han ofendido y ante quien tienen una responsabilidad justamente por ser el creador. No lo vemos generalmente de esa manera, ¿sí? Que tenemos una responsabilidad para con Él y no lo ven generalmente las personas como aquel a quien luego de esta vida tendrán que rendirle cuenta porque los o nos juzgará, ¿sí? Bueno, eso cambia completamente nuestra visión de Dios y de nuestra manera de vivir cuando tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, por naturaleza, queridos hermanos, cuando entramos en aflicción y necesidad, tendemos a centrarnos en nosotros. Eso lo hacemos todos, lo hago yo, lo hace usted, lo hacen todos. Cuando tenemos un problema, nuestra carne naturalmente nos lleva a nosotros a centrarnos en nosotros, ¿sí? Y empiezan a generarse un montón de pensamientos de autoconmiseración, ¿sí? Y vemos a los demás como que son injustos o que es injusto lo que yo estoy pasando. Bueno, tendemos a encerrarnos en nuestro egocentrismo, ¿sí? Eso es natural que suceda por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que es muy probable que el aconsejado llegue a nosotros pensando en sí mismo, ¿sí? Que la primera charla que empieza a tener empieza a hablar de cómo se siente, qué mal se siente, qué malos que son los demás o qué injusto. Bueno, siempre está pensando en sí mismo. Es lo más natural que suceda eso, ¿sí? Lo que escuchemos a la persona y hay que escuchar. Y hay que escuchar eso, ¿sí? Hay que tener paciencia, escuchar, porque en ese escuchar nos damos cuenta por dónde se está manifestando su corazón, por qué lado se está manifestando, ¿sí? Su corazón, como mencionamos la semana pasada, en cuanto a diferentes actitudes ante Dios. Ahora, nosotros tenemos la tarea de parte del Señor como consejeros de llevar a la persona de sí misma a Dios. Y ese es nuestro gran trabajo, poder llevar a la persona ante Dios, que pueda relacionarse con Dios de la manera correcta. Y ahí termina ya nuestro trabajo, ¿sí? Después es una relación en la que Dios obra en la persona de manera providencial y poderosa. Ahora, todo proceso de cambio comienza con un volver a Dios, fue lo que dijimos, y lo primero que debemos hacer es sondear, ¿sí? Examinar si la persona es salva con quien estamos hablando. Ya hemos dicho que no debemos asumir que todos los que vienen a una iglesia son salvos, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta, pero además porque todo el tiempo, cuando una iglesia está creciendo a número como la nuestra, ¿sí? Tenemos familias. Aquí los padres de nuestra iglesia que son creyentes tienen hijos, niños y jóvenes que no son creyentes, ¿sí? Así que en oportunidad de evangelizar hay todo el tiempo, incluso en aquellos que incluso no solo en esta, sino en cualquier otra iglesia que nosotros vayamos, puede haber personas que han estado en la iglesia 10, 15, 20, 30 años, incluso pensando que son salvos y no lo son.
Entonces, por diferentes razones puede ser que la persona esté subida en la iglesia y no conozca al Señor. Por eso no debemos nosotros dar por sentado que la persona por el solo hecho de venir tantos años ya es salvada, ¿sí? Ya hemos hablado la semana pasada de las evidencias de la salvación, ¿sí? No vamos a hacer un énfasis hoy en eso. Los consejeros debemos ser hábiles entonces por esa razón en dos cosas fundamentales. O sea, no podemos pensar en ser consejeros si no podemos atender el tema de la salvación, que es lo fundamental y básico en toda persona, ¿sí? ¿Sí? Y no por básico estoy diciendo que es simple, sino que es el fundamento de cualquier cambio. Entonces, como consejeros, pienso que debemos ser hábiles en comunicar el Evangelio a los demás. Primero, percibir las evidencias de la salvación, como dijimos la semana pasada, y después confrontar a la persona o confrontar personalmente al individuo, a la persona, al aconsejado con el Evangelio. Y eso es realmente el punto que había pensado la semana pasada, pero necesitaba hablar del tema de las evidencias de la salvación. Y en eso quiero centrarme hoy. Algo que seguramente usted va a decir, esto yo ya, cuando me convertí ya me dijeron de qué se trata el evangelismo, qué es lo que tenemos que predicar. Bueno, vamos a hacer un acento hoy sobre esto, ¿sí? Va a ser importante hacerlo hoy. ¿Cuándo es salvada una persona? ¿Cuándo es salvada? ¿Cuándo podemos decir que una persona es salva? ¿Sí? Bueno, una persona es salvada cuando se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador. En ese momento la persona es salvada, ¿sí? Eso es lo que enseña la Escritura, eso es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros predicamos, ¿sí? Arrepentimiento y fe. Esas dos cosas hacen falta para que alguien sea salvado, nada más, ¿sí? Eso enseña la Escritura. Bueno, esto es lo que Pablo predicaba y era la esencia de su evangelio. Por eso leímos ahí el texto de Hechos 26, cuando dice que el Señor lo llamó, enseguida que el Señor lo llamó, le dijo para qué lo había llamado y le comisionó un mensaje para que él predicase entre los gentiles. Bueno, ese mensaje consistía en dos cosas, fe y arrepentimiento. Noten lo que dice el versículo 18, cuando Pablo está hablando allí en capítulo 26, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y ahí habla de la fe que salva, ¿sí? La fe en Cristo para el perdón de los pecados. Y la otra cosa que Pablo habló en este mensaje, el contenido de su mensaje, es versículo 20, que es el arrepentimiento. Verso 20 dice así, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Ese es el contenido del mensaje que nosotros predicamos, ¿sí? En nuestras pautas para recibir miembros hay un momento que hacemos una encuesta, ¿sí? Los miembros hacemos encuesta a los miembros nuevos y una de las preguntas de esa encuesta es esta pregunta. Ustedes dicen, entonces está fácil el cuestionario de la membresía, pastor. Bueno, pero créame que a veces hacemos estas preguntas. ¿Qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Hay personas que no pueden responder esto, ¿sí? Para ellos es otra cosa. Jesús sana, Jesús, Dios me ayuda. Y dice, no, el mensaje del Evangelio es fe y arrepentimiento en Cristo, ¿sí? Fe y arrepentimiento. Y esto es lo que Pablo predicaba en su ministerio, ¿sí? Y además esto es lo que Cristo en realidad predicó durante su ministerio. Marcos 1, 14 al 16, 14 y 15, perdón, que tienen allí, dice así, después de que Juan fuese encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, este es el evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Dos cosas, arrepentimiento y fe, que en este caso se menciona como creer. Es interesante que ese fue el inicio del ministerio de Cristo. Juan había sido encarcelado, Cristo comienza su ministerio, ¿sí? Y lo resume Marcos, el contenido del mensaje de Cristo, este es el resumen, él enseñó muchas cosas, pero todo se remitía a esto, el arrepentimiento y la fe. Cuando termina su ministerio Cristo, ha muerto, ha resucitado y ahora comisiona a los discípulos, y es interesante que mantiene el mismo mensaje y se lo traspasa a los discípulos. Lucas 24, 46 y 47 dice así, y les dijo, esta es la gran comisión, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está el arrepentimiento, ¿y dónde está la fe? El perdón de los pecados, muy bien. Porque fue lo que dijo Pablo en Hechos, lo que Cristo le dijo a Pablo en Hechos, cuando dice, y que por medio de la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Y ahí está arrepentimiento y la fe. Bueno, esto es Mateo 28 en la versión de Lucas. Es la gran comisión. Y cuando en Mateo 28 se dice, id y hacer discípulos, ¿qué significa hacer discípulos? Es esto, es predicarles arrepentimiento y fe en Cristo. Sí, así que Cristo mantuvo su mensaje desde el inicio de su ministerio hasta el final y se lo traspasó así a los discípulos. Fe y arrepentimiento. Todo lo que dice después, queridos hermanos, el Nuevo Testamento, créanme que es así, haga su estudio, pero todo lo que dice después del Nuevo Testamento es la explicación y las implicancias de estas dos cosas, fe y arrepentimiento. Todo lo que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento, todo lo demás son ese significado y las implicancias de fe y arrepentimiento. ¿Sí? Parece como muy simple que lo hago, pero créanme que es así, está relacionado todo con eso. Así que fe y arrepentimiento, queridos hermanos, dan como resultado salvación. Fe y arrepentimiento dan como resultado salvación. Queridos hermanos, la fe y el arrepentimiento no son iguales, son dos cosas significativas y distintas, ¿sí? No son iguales, pero la fe nunca viene divorciada del arrepentimiento, cuando una persona va a ser salvada, ¿no? Nunca viene divorciada del arrepentimiento, así como el arrepentimiento nunca viene divorciado de la fe. No hay manera de que una persona sea salvada y dije, yo tengo fe pero no hubo arrepentimiento. No, no va a pasar eso. Tiene que haber las dos cosas para que alguien sea salvado. Esa es la fórmula, si podemos decir, para que alguien llegue a la salvación. Creo que todavía hay ese pegamento Poxirran, que tiene que tener dos para que pueda tener efecto. Bueno, si no, no hay manera de que eso tenga efecto. No hay manera, hermanos, que el Evangelio tenga efecto en una persona si no hay fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Si no, no hay salvación. Y eso está claro en la Escritura, sí, debemos tenerlo en cuenta. La fe, queridos hermanos, sin arrepentimiento no pasa de una fe muerta. ¿Sí? Una persona puede decir, tengo mucha fe, pero esto es lo que vemos nosotros en Santiago. Es una fe muerta, una fe que es inexistente, lo que hay que decir, ¿sí? Si no hay arrepentimiento. Y arrepentimiento sin fe, que puede haber muchas veces, no pasa de ser un remordimiento como el que sintió Judas antes de ahorcarse. Dice, ¿por qué pasó con Judas si se arrepintió? Pero no tenía fe en Cristo. No tenía fe en Cristo y por eso es que se ahorcó. Pero estaba arrepentido de lo que hizo, sí, pero no tenía fe. Y por eso es que Pedro dice en Hechos capítulo 1 que fue a su lugar. ¿Cuál es su lugar? El lugar de condenación. Este Judas fue al lugar de condenación, hermanos. Hay un falso profeta, un falso maestro llamado Dante, ¿sí? Que él ha hecho apología acerca de Judas, diciendo que incluso tuvo mejor actitud que los demás discípulos. Incluso habla de que Dios lo perdonó a Judas. Ojo con esos hombres, porque son falsos maestros y con mucha sutileza engañan. Y no son pocos los que están en iglesias sanas y lo siguen y lo escuchan, porque tiene mucho carisma. Pero ese hombre es un falso profeta, un engañador, un mensajero del demonio, que incluso toma los textos como el caso de Judas y lo retuerce para decir que fue salvo cuando la Biblia claramente dice que no lo fue. Incluso la carta de Judas nos enseña eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto y por eso vemos ahí que no puede haber, porque hace un énfasis en el arrepentimiento de Judas. En ese arrepentimiento, que es cierto, hubo un arrepentimiento. ¿Qué es lo que faltó? Fe en Cristo. Fe en Cristo faltó. Entonces no hubo salvación. Bueno, queridos hermanos, hablemos en esta tarde. No sé ni en qué mes vivo también, así que no te haga ningún problema con eso. En esta tarde vamos a hablar de una cosa que es el tema de la fe, y iba a hablar las dos cosas juntas, pero no puedo, porque necesito hacer un énfasis para que nosotros sepamos confrontar a alguien con la salvación. Hoy fe, y la semana que viene Dios mediante arrepentimiento. Quiero mostrar qué enseña la Biblia sobre esto, ¿sí? Porque nosotros decimos, usted tiene que tener fe para salvarse.
¿Y cómo hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le dice a alguien que tenga fe? ¿Qué pasos prácticos le da para que usted le diga? ¿Ha pensado en eso? Si alguien le dice, bueno, sí, yo quiero tener fe, ¿cómo hago? Tenela, solemos decir. Bueno, quiero dar algunas pautas bíblicas nomás para que nosotros podamos guiar a una persona a saber qué es tener fe, ¿sí? Para salvación. La Biblia, queridos hermanos, utiliza la palabra fe y creer de forma intercambiada. O sea, fe y creer es lo mismo en la Escritura. ¿Sí? Cuando hablamos de salvación es lo mismo. Fe y creer es exactamente lo mismo. Se usan de manera intercambiada en la Escritura. El pasaje, queridos hermanos, que se enfoca en hacer un énfasis sobre el creer o tener fe para salvación es Romanos 10, 1 al 14. Yo les invito a ir ahí conmigo, Romanos 10, 1 al 14. ¿Sí? Ese pasaje se enfoca no hablar en sí mismo del arrepentimiento, pero sí de la fe para salvación. Y el hecho de que no hable de arrepentimiento en ese pasaje como un énfasis, no quiere decir que no hace falta arrepentimiento, quiere decir que está aclarando para su auditorio lo que significa tener justamente fe para salvación. Vamos a leerlo al texto, ¿sí? Romanos 10, 1 al 14. Pablo está escribiendo acerca de su peso, el peso que él tiene por sus hermanos judíos que rechazan el Evangelio, y él expresa ahí su pesar porque ellos no conocen a Cristo, ¿no? Dice así, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, un texto muy conocido, ¿verdad? Y también mal interpretado cuando se habla de la predicación del Evangelio. Por eso lo elegí, porque quiero aprovechar a hacer un acento, porque para hacer un acento de lo que significa confrontar a una persona a tener fe. Y yo no estoy al hacer esto ni tratando de ridiculizar, ni burlándome, ni nada de lo que se pueda pensar que es una intención mala cuando estoy hablando acerca de que hacer orar a una persona, haciendo una confesión, repitiendo una oración escrita o dictada por alguien, cuando digo que eso no es bíblico y que no es la manera de que una persona puede manifestar su fe, no me estoy burlando de nadie, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas bien intencionadas que han hecho eso. Vengo de una cultura cristiana que se ocupó y se enseñó a evangelizar así de esa manera, pero no es bíblico, ¿sí? Entonces mi intención es capacitarlos, ayudarlos a ustedes, hermanos, como pastor, a poder decir, ¿qué hacemos si hacer orar a una persona no es el método evangelístico que la Biblia enseña? No decirle, hace esta oración y ya sos salvo. Y voy a este texto porque de acá se toma esa enseñanza. Dice que confesares con tu boca, serás. Y no lo dice pastor ahí claramente. Bueno, vamos a explicar eso, ¿sí? Vamos a explicarlo brevemente para ayudar a ver lo que enseña la Biblia. Ahí sí. Queridos hermanos, la fe que salva es la que cree en la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Por eso dice Romanos, capítulo 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos
significa creer en la obra de Cristo en la cruz. Está sintetizando Pablo todo el mensaje de la obra de Cristo, muerte y resurrección, muriendo por mis pecados, lo sintetiza en la resurrección. Si vos crees en tu corazón que Cristo murió por ti, pagando tus pecados, crees en la obra de Cristo, vos sos salvo. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? Ahí es lo que está señalando Pablo el texto, ¿sí? Así que el texto pone el énfasis en el creer con el corazón. ¿Y qué resulta ese creer en el corazón? En una confesión con la boca, ¿sí? Creer en el corazón. Ahora, cuando nosotros leemos, queridos hermanos, el texto de versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que está primero? ¿El creer con el corazón o el confesar con la boca? ¿Qué está primero? El confesar con la boca está primero. Dice versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si nosotros tomamos ese versículo solo así, concluimos eso. Primero tiene que hacer una confesión para después poder creer y ser salvo. Y esa es la conclusión a lo que muchos han llegado, queridos hermanos. Bueno, creer en la obra de Cristo, queridos hermanos, es creer que mis buenas obras no son suficientes para salvarme. ¿Sí? Es creer con el corazón en la resurrección. Es creer que Cristo pagó por mi ofensa contra Dios. Es creer confiando que esa obra es suficiente para salvarme. Es creer que Cristo lo hizo de pura gracia y por amor para mí. Bueno, ese creer no es una mera emoción irracional, ¿sí? Es el resultado de haber comprendido el mensaje del Evangelio a través de la predicación de la Escritura. Uno dice, tenés que creer con el corazón. Y cuando aparece la palabra corazón en nuestra cultura, por eso es que es ese problema de interpretación, que lo vemos a la palabra corazón desde nuestra cultura. Porque cuando mencionamos corazón en nuestra cultura, enseguida pensamos en una cajita de chocolate en forma de corazón, todo muy emocional, ¿sí? Que tenés que creer con el corazón. ¿Qué es creer con el corazón? Es emocionarte profundamente. Esa es la idea. O si alguien le pregunta a usted, ¿qué es creer con el corazón? ¿Qué le diría? Y tenés que estar muy seguro, tenés que emocionarte mucho, tenés que estar muy firme. No hay manera, parece que como que es muy ambiguo, ¿no? Que queda como a criterio de cada uno lo que significa creer con el corazón. Bueno, en el texto, queridos hermanos, creer con el corazón, sí, queridos hermanos, no es una mera emoción irracional, sino que es el resultado de haber comprendido el mensaje del Evangelio a través de la predicación de la Escritura. Note el versículo 14 de lo que dice. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando habla de creer con el corazón, muestra que es el resultado de haber estado escuchando una predicación. No es haber estado en un contexto de emociones excitadas, sino es haber estado en un contexto donde uno está siendo enseñado de manera racional y se le está explicando a uno en qué consiste la obra de Cristo en la cruz, cuál es mi condición delante de Dios, y cuando eso se transforma, yo lo creo, se transforma en una convicción, yo digo, es verdad lo que está diciendo, es cierto, yo estoy condenado por mi condición al infierno, y el único que puede salvarme es Cristo. Lo creo, pastor, lo creo, hermano, eso es verdad. Y cuando tú dices que eso es tu convicción, que lo crees, en ese momento tú estás creyendo con el corazón. Habla más bien de un entendimiento espiritual. A eso se refiere creer con el corazón. Tiene que ver con el oír la predicación. Sí, tiene que haber un oír, de la predicación del Evangelio para poder creer con el corazón. ¿Sí? Creer con el corazón, queridos hermanos, no es una emoción, es una referencia a la razón. ¿Dónde dice esto el texto? Noten versículo 2. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme, no dice no conforme a emoción, sino no conforme a ciencia. Y esa palabra tiene que ver no conforme a conocimiento. El entendimiento y el conocimiento que el pueblo de Israel tenía sobre la ley era incorrecto y por eso es que no llegaban a Cristo. Tropezaban porque habían comprendido mal el mensaje de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Dice, tienen celo de Dios, tienen una pasión por Dios como la que tenía Pablo, pero esa pasión no es conforme a ciencia. O sea, tienen un conocimiento erróneo acerca de la verdad, acerca de Cristo. Y es por eso que ellos no pueden creer que Cristo es el Mesías. No pueden tener fe porque ellos no entienden.
Tiene que haber un entendimiento interior y espiritual, desde el entendimiento espiritual, racional, eso es a lo que me estoy refiriendo, para que la persona pueda creer. Eso es creer con el corazón, hermanos. Es que yo entiendo ahora lo que se me está diciendo y ese entender se vuelve una convicción. Es verdad lo que estoy diciendo. Ya no tengo dudas de que eso es así. Ese es el creer con el corazón. Habla de un entender de una manera espiritual. O sea, cuando hablamos de manera espiritual no me refiero a mística, sino que yo ahora relaciono ese mensaje conmigo. Ahora yo entiendo que Cristo murió por mí y que yo tengo que arrepentirme y yo tengo que tener una relación con Dios. Eso es entenderlo al mensaje espiritualmente con el corazón. ¿Sí? El gran problema del pueblo de Israel fue que no entendieron la escritura que tenían cerca. Por eso Pablo dice, ustedes están pidiendo cosas lejanas, ustedes tienen ahí en toda la ley la palabra para entender quién era Cristo. Cerca de ti está la palabra, la tenía ahí y no la entendieron. Así que creer con el corazón, queridos hermanos, es una confianza plena que nace de una comprensión espiritual del mensaje del Evangelio. ¿Sí? No es una cuestión emocional, sino es una comprensión que se vuelve una convicción que me lleva a mí al arrepentimiento. Eso es creer con el corazón. ¿Sí? Ahora, volvamos una vez más al versículo 9. Si leemos ese versículo 9 fuera de su contexto, ¿sí? Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si lo leemos fuera de su contexto, podemos concluir que el creer es resultado del confesar. ¿Sí? Primero confesar y después creer. Y con esa postura de tomar este texto solo y olvidarnos de todo lo demás que dice después, tomarlo solo, con esa postura, que es lo que se hizo en el siglo pasado, llegamos justamente a la postura que se creó, mejor dicho, una forma de confrontación que instaba a las personas a hacer una confesión verbal diciendo que aceptaba la persona a Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque si hace la confesión, es salvo. Entonces tenemos que lograr, y todo método evangelístico del siglo pasado se basó en eso, de que vos seas muy hábil en lograr que la persona haga la confesión. Y tenés que ser tan hábil para hacer que la persona haga la confesión de corazón. Porque entonces después, cuando la persona, después de haber hecho la confesión, tenía dudas, ¿qué es lo que le decía el que lo estaba discipulando? Y quizás no lo hiciste de corazón. Ese era el gran problema con este método evangelístico, que quedaban varias cosas en la ambigüedad. ¿Qué quiere decir ambigüedad? Y al criterio mío. A mí me parece que no lo hiciste con todo el corazón. ¿Y dónde estaba el medidor de con cuánto corazón hizo la confesión de fe? Bueno, ese fue el problema que se vino al entender el evangelismo con este versículo solo. Y no está solo el versículo. ¿Sí? No está solo el versículo. ¿Sí? Bueno, se confrontaba de esta manera a las personas a hacer esa confesión verbal y diciéndole que acepta a Cristo. Incluso se utilizaba Juan 1.12. ¿Qué dice Juan 1.12? A todos los que lee, viste, tenés que recibirlo. Abrirle la puerta del corazón a Cristo y decirle que lo recibís. Y ese texto no está estableciendo ningún método de evangelismo. Ese es otro pasaje a explicar, no lo voy a hacer ahora. Bueno, hermanos, incluso algunos llegaron a decir que puedes hacer la confesión y el creer vendrá después. No escuché a muchos esto, pero sí escuché a dos personas tener este método evangelístico. Bueno, lo que tenemos que lograr es que haga la confesión. Después vemos si cree. Y era el método evangelístico de algunos, hacer y lograr tener habilidad para que haga la confesión y después vemos si cree. ¿Por qué? Porque el texto dice confesión y después creer. Bueno, mi hermana Mónica tuvo una situación triste donde estaba con alguien que la forzó a evangelizar a alguien con y forzar a ese incrédulo a que tenía que hacer la oración. Y bueno, y después mi hermana charlando con esa persona le dijo que no estaba de acuerdo. No importa, hay que hacerle confesar y después vemos si cree. En este texto solo basado. Bueno, fue un error, obviamente. Quizá la persona tenía buena voluntad, pero no es lo que la Biblia enseña, ¿no? Cristo no lo hacía así. Queridos hermanos, esta tendencia, basada en este solo texto, redujo el evangelismo a una confesión verbal. O sea, ya no es arrepentimiento, sino confesión. Nos olvidamos del arrepentimiento, porque acá lo que está diciendo es confesión. Ni siquiera se habla de arrepentimiento en este pasaje de Romanos 10.
así compuesta justamente de una o dos oraciones que debían ser dichas de corazón para garantizar justamente que recibía la salvación. Ahora sabemos, queridos hermanos, y lo sabemos los que tenemos años en el camino del Señor, que muchas de esas personas no entendían el Evangelio. Hacían una confesión, pero si usted le preguntaba qué era el Evangelio, ¿por qué hiciste? No, lo hice porque estaba bastante convincente el predicador. No entendí nada, pero es más, muchos han obviado la parte del entender. Recuerdo haber estado escuchando a alguien, ya no me acuerdo qué predicador de hace años fue, que él contaba de su tiempo cuando evangelizaba de esta manera. Hoy ya es otro tipo de predicador, él se dio cuenta del error y cambió. Pero él dice, yo estaba en un grupo donde acostumbrábamos a salir a hacer evangelismo. E íbamos en un micro con otro grupo, era joven, íbamos con otro grupo de jóvenes, y mientras íbamos con el micro se paró en una estación de servicio, uno de los que iban en el micro se bajó a la estación de servicio para pasar al baño y volvió, y cuando volvió nos contó, a nosotros, al grupo, que justo tuvo la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo en la estación de servicio. Y decir que esa persona, y les dijo que esa persona en ese momento, no sé cuánto tardó, pero oró para recibir a Cristo y volvió contento porque ya había un salvado. Bueno, así con ese método recuerdo que los informes de algunos evangelistas de acá de Argentina que mandaban a Estados Unidos decían que en Argentina había un gran avivamiento con este método evangelístico, porque había muchas personas haciendo confesión con la boca. Bueno, este pastor contaba eso como diciendo, ¿de qué manera podés llevar a alguien a Cristo que a la pasada, porque fuiste al baño, le predicaste no sé en cuántos minutos, la persona hizo la oración y podés asegurar que es salva? Ese es el problema, hermanos, que nosotros pensamos que salvar a alguien es así de 5 minutos. Y recuerdo haber estado en un entrenamiento de evangelismo en mi juventud, donde justamente se me preparaba para saber compartir y lograr que la persona haga la oración en 5 minutos, en un viaje en taxi en 5 minutos. Bueno, todas cosas que no lo vemos, ¿no? A veces nosotros tomamos textos de la Escritura de manera muy superficial. ¿Se acuerdan lo que hizo Felipe con el eunuco que le predicó y se convirtió? Lo que nosotros vemos es que no es que el texto, si lo leemos, tarda 2 minutos en leerlo. Pero lo que hizo Felipe con el eunuco es que se subió al carro y durante todo el viaje, que no sabemos cuánto duró, no era un Ferrari, era un carro, y que todo el viaje se puso a explicarle Isaías 53. Y después de haber tenido una gran exposición por parte de Felipe de Isaías 53, entonces enseñándole que el texto hablaba en realidad de Cristo, después de una gran predicación, después de ahí recién el eunuco entendió su condición. Y cuando entendió su condición, creyó en Cristo y él mismo pidió ser bautizado. Y le dijo Felipe, si crees, puedes bautizarte. No antes. El bautismo no es antes de creer, es después de creer. Si crees, te puedes bautizar. Bueno, hermanos, este es un gran problema que venimos acarreando y gracias a Dios hoy hay muchos que están corrigiendo este gran error de evangelismo, ¿sí? Sabemos que muchas de esas personas no entendían el Evangelio, incluso muchas ni siquiera habían tenido oportunidad de sentarse a escuchar una exposición del Evangelio, para que la verdadera fe nazca en sus corazones, porque la fe nace del oír, nace de sentarse a escuchar atentamente una predicación. Cuando vemos el mensaje de Cristo a Pedro salvándolo en la barca, nosotros vemos un momento ahí, que el Señor lo llamó a Pedro y le dijo, serás pescador de hombre, y Pedro le respondió y se fue. Y dijo, bueno, qué rápido, ¿cuánto tardó eso? Pero lo que no ignoramos es que antes Cristo había estado en la playa haciendo ¿qué cosa? Predicando, y Pedro estaba ahí con los demás escuchando, y cuando terminó toda la predicación, Cristo le dijo a Pedro, vamos allá. Estuvo escuchando, estuvo siendo expuesto al mensaje del Evangelio. Cristo estuvo predicando no sé cuántos minutos, cuántas horas habrá estado predicando, porque los mensajes de Cristo eran largos. ¿Por qué eran largos? Porque en un momento Cristo dijo, estoy preocupado por la gente porque no tienen que comer. O sea, la predicación se fue larga de Cristo. No es que era una predicación de 2 minutos, no era evangelismo express el de Cristo, hermanos. Tomaba tiempo para explicar el Evangelio y después de ahí sí hacer un desafío a la fe.
Queridos hermanos, el contexto inmediato de este texto, o sea, versículo 10, nos dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Notaron eso, versículo 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Esa palabra justicia que encontramos allí es una palabra teológica que significa ser justificado. Es la expresión doctrinal que define una persona salvada. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de ser salvado, habla de ser justificado. Somos justificados. ¿Sí? Y dice que con el corazón se cree para ser justificado. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Eso significa, hermanos, que soy salvo al momento de creer con el corazón. En el momento que yo creo con el corazón, antes de que haya confesión, yo soy salvo. Eso es lo que dice el versículo 10. En el momento que yo creo con el corazón, soy justificado. Con el corazón se cree para ser justificado. Es el creer lo que me lleva a mí a ser salvado, declarado justo delante de Dios sin haber hecho una confesión. Eso es lo que enseña el texto allí. Por eso es que no hay que quedarse con versículo 9, porque enseguida versículo 10 Pablo está aclarando algo allí. ¿Sí? Está aclarando que es el creer con el corazón lo que salva. ¿Sí? Así que afirma incluso Pablo esta verdad en el versículo 11. Noten lo que dice el versículo 11. Dice así de esta manera, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una vez más habla del creer justamente como el punto en el que una persona es salvada. Bueno, la salvación, queridos hermanos, es solo por fe, solo por creer con el corazón. Ese versículo que está en ese texto en versículo 11 es Isaías 28, ¿verdad? El que en él creyere no será confundido, sería la idea. ¿Y qué de la confesión entonces? Pastor, me está haciendo énfasis en el creer, ¿y qué pasa con la confesión? Porque el texto lo dice. Bueno, queridos hermanos, la confesión es un resultado, una evidencia del creer. O sea, si alguien cree, va a haber confesión. Pero lo que da la salvación es el creer. Y va a haber confesión. ¿Sí? Noten lo que dice versículos 12 y 13. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí está la invocación, la confesión. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, pastor, acá dice otra vez, invoca el nombre del Señor, será salvo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Está contradiciéndose, pastor? Bueno, note lo que dice versículo 14 enseguida. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no se puede invocar si no se creyó? Así que Pablo aclara enseguida que la confesión es un resultado de haber creído. No se puede invocar si primero no se ha creído. ¿Cómo invocarán si primero no creyó? Entonces tiene que haber una fe con el corazón para que después haya una invocación o una confesión con la boca. ¿Sí? Ahí versículos 12 y 13 se enfoca en la confesión y parece que nos da la salvación, pero vuelve justamente a poner todas las cosas en lugar en versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel no han creído? Queridos hermanos, Pablo hace una diferencia entre el creer y el confesar en ese versículo. Dice que no es posible confesar sin antes haber creído. Y en el mismo sentido, sigue diciendo Pablo, en el mismo sentido argumentativo, ¿no? Dice que no es posible creer sin haber oído, porque noten las preguntas. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien? Entonces él está dando todas las pautas y los puntos y las consideraciones ahí, se me fue la palabra, pero las cosas que hay que tener en cuenta para que una persona llegue a ser salvada. Tiene que haber alguien predicando, la persona tiene que estar oyendo atentamente para poder entender, y en ese momento que está escuchando, el Espíritu de Dios puede obrar de manera sobrenatural para hacer que entienda. Una vez que entiende, la persona es salvada, lo asume como una convicción, cree con el corazón, y después lo que viene es una confesión. Todo al revés de lo que sucedió en el evangelismo del siglo pasado. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que la Biblia enseña.
La interpretación equivocada, queridos hermanos, de ese texto de versículo 9, ¿sí?, viene por no entender o no tener presente que Pablo usa argumentos circulares. ¿Se acuerdan que lo vimos en Corintios? Pablo utiliza argumentos circulares. Nosotros estamos acostumbrados a punto 1, 2, 3, 4. Recto es el razonamiento. Pablo no razona así. Pablo razona en forma circular, es complicadísima la mente de Pablo. ¿Qué quiere decir que razona de mente circular? Que por un momento nos vamos, ya dijo punto 1, y después da la vuelta, el punto 1 está otra vez, sí, y todo parece que se va mezclando. Eso es un razonamiento circular. ¿Por qué hace Pablo así? Y porque tiene una mente rara. Él pensaba así, y si nosotros no entendemos cómo razonaba Pablo, podemos llegar a esta conclusión, de que él está haciendo todo recto. No, está diciendo argumentos circulares donde parece que se están intercambiando los lugares de las cosas como suceden en la salvación, y no es así. Bueno, Pablo argumentaba así, por eso es que hay que entenderlo mucho cuando él escribía, y por eso han interpretado mal este texto por no entender cómo Pablo escribe. Queridos hermanos, el error de apresurar a alguien a hacer una confesión ha sido más bien una forma de asegurar la salvación de alguien que no es salvo y darle una falsa seguridad. Ese apresuramiento era para, ya hizo vamos, ya sé que es salvo. Y cuando la persona dudaba, porque quizá no entendió, ¿qué es lo que se le decía? Pero si vos oraste, vos hiciste la confesión, y se le trataba de dar seguridad en esa confesión, cuando quizá la persona no entendió nunca el Evangelio. Bueno, ese fue el problema de todo esto, queridos hermanos. Bueno, ¿cómo debemos entender entonces la confesión aquí? Bueno, como un resultado y una evidencia del haber creído con el corazón. No hay que forzar, queridos hermanos, una confesión. Si hay un creer, habrá justamente una vida de confesión. O sea, no hay que forzarla porque la confesión surge sola. No hay que forzarla, la confesión surge sola. Entonces, el método de evangelismo no está en hacer una confesión, porque surge sola como consecuencia de haber creído. Lo que hay que tratar de hacer es que entienda, porque esa es la clave, que entienda, y por eso hay que animar a las personas, cuando tengas tiempo, quiero sentarme con vos, tengo algo que compartirte. Pero no a las apuradas, tengo algo que compartirte que necesitamos sentarnos juntos, charlar un rato, y si no, hacer lo que hacemos siempre. Mirá, vení a la iglesia, cuando tengas tiempo, vení a escuchar, sentate, hay un mensaje que yo quiero que vos escuches. Ese es el evangelismo. En personal, nos sentamos, tengo algo que explicarte, yo quiero que vos prestes atención porque es un mensaje muy importante. Obviamente que el Espíritu va a arreglar ese momento, si es que el Espíritu quiere salvar a la persona, va a predisponerla para que pueda escuchar. Y así sucede cuando somos salvados, ¿no? Dios obra en nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar y seamos salvados, ¿sí? Así sucede, ¿sí? Es un resultado, así que no hay que forzar eso. Es una vida en realidad de confesión, sino no una sola breve oración. Nosotros pensamos, bueno, confiesa con la boca, parece que es una cosa sola, que dice, no, es una vida de confesión. No tengo tiempo para explicar eso, no voy a dedicarme a eso porque el tema es otro en nuestro estudio aquí. Pero no se trata de una confesión de un día o de un momento, es una vida de confesión lo que resulta. ¿Sí? Por eso cuando Cristo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré. Está hablando de confesión. Si vos decís que sos cristiano y no has tenido una vida de confesar en tu vida a Cristo, lo que resulta es que no sos salvo. Tú tienes que tener una vida de confesar a Cristo. Y por eso si tu vida no confiesas a Cristo, hay muchas que me muero de ganas por contarle el contexto que para estas personas a quienes Pablo les escribe, confesar a Cristo significaba la muerte. Y habla de una vida de confesión, no de una oración que hay que decir, ¿sí? Bueno, ¿por qué Pablo dice ser salvo allí? ¿Por qué Pablo dice si confiesa es salvo? Porque dice, todo bien, pastor, con lo que usted dice. Pero el texto dice allí, si confiesa es salvo. ¿Cómo se entiende eso? Es salvo cuando cree en el corazón y también es salvo para cuando confiesa, que es una alternativa. Bueno, rápidamente, no me quiero ir mucho, solamente esto, quizá añada algo más la semana que viene. La confusión, queridos hermanos, sobre esa argumentación viene por no tener presente que hay tres usos de la palabra salvación en la Biblia. Hay tres usos de la palabra salvación, ¿sí? Uno, la salvación comprende la justificación, la santificación y la glorificación. Y cuando se habla de esas tres cosas, la Biblia a veces utiliza la palabra salvación para definirlas.
o relacionar eso con la salvación. ¿Sí? La justificación, dice Romanos 3:28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí es el momento en que uno pasa de muerte a vida. Salvación está relacionado con el momento en que uno es hecho salvo de una vez y para siempre. Pero, por ejemplo, Filipenses 2:12, que es el texto que estamos enseñando en la mesa, utiliza la palabra salvación, pero ya no para hablar de justificación, sino de santificación. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y la palabra salvación ahí no se refiere a la justificación, sino a la santificación. Y hay otro uso de la palabra salvación que tiene que ver con la glorificación, 1 Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Cómo? ¿No es que ya la había alcanzado? ¿Cómo alcanzarla en el tiempo que viene? Si yo ya la alcancé, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, porque está hablando cuando el plan de salvación completo de Dios acerca de lo que significa e implica la salvación se complete. ¿Dónde será? En la glorificación. Y por eso la palabra salvación es usada de distintas maneras en las cartas apostólicas para hablar a veces de la justificación, otras veces de la santificación y otras veces de la glorificación, porque todo eso tiene que ver con la salvación. Entonces hay que entender eso para saber que aquí cuando dice que confiesa será salvo, está hablando ya de la vida de confesión que muestra que la persona es salvada. Tengo muchos textos para justificar eso, pero ya es suficiente por hoy. Queridos hermanos, como consejeros, debemos ser sabios en confrontar a alguien con el Evangelio. ¿A qué debemos confrontarlo? ¿A hacer una confesión? No. Al arrepentimiento y a la fe. ¿Sí? Arrepentimiento, fe. Y de arrepentimiento quiero hablar la semana que viene con la ayuda del Señor. Bueno, hasta aquí llegamos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, pedimos que tú uses tu palabra para ayudarnos a entender una vez más la manera en que podemos nosotros confrontar a las personas con la salvación. Incluso aquí mismo puede haber personas que han estado confiados en una confesión de labios sin haber entendido nada y sin haber experimentado un arrepentimiento. Deseamos que puedan ser llevados a la salvación genuinamente, que puedan experimentar el gozo de tener el perdón de sus pecados. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.